Martes 21 de febrero. Hermanos, es un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos en la lectura y meditación del capítulo 9 de San Marcos, y hoy corresponde un relato en el cual se nos presenta ese camino, ¿verdad? Ese avance que Jesús lleva camino o rumbo a Jerusalén. Recordemos cómo en el capítulo 8, al inicio de ese capítulo, el Señor les ha hecho una pregunta y les ha dicho: ¿quién dice la gente que soy yo? Luego de la respuesta que ellos le dan, les va a preguntar directamente a los 12 y les dice: ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y ya meditábamos sobre la respuesta que dio el apóstol Pedro cuando le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y es ahí, hermanos, donde Jesús entonces les anuncia por primera vez su muerte. Les dice: ahora vamos a Jerusalén. Pero es interesante cómo Jesús entonces, en ese momento, les anuncia que ahora Él va para Jerusalén. Pero claramente les dice que Él va a morir a Jerusalén, pero que esa muerte no será una derrota. Esa muerte terminará en alegría, terminará en victoria, porque Él resucitará al tercer día. Y aun cuando el Evangelio nos dice que el Señor les hablaba claro todas estas cosas, los discípulos no entendían. Hoy una vez más se nos dice que ellos no entendían aquellas palabras y aún tenían miedo de pedir explicaciones al Señor Jesús. Ahora, ahí inició ese camino. En ese camino el Señor entonces ha venido avanzando. 6 días después se nos dice que el Señor subió a un monte donde se transfiguró. Hoy entonces va, ¿verdad? Ya bajó del monte, hizo la liberación de aquel joven pues mudo. Pero ahora vemos cómo el Señor ya ha llegado a Galilea, va atravesando Galilea, pero el texto nos dice que Él no quería que nadie lo supiera, porque en ese momento la prioridad de Jesús era enseñarle a sus discípulos en qué consistía el plan de salvación de Dios. Y esto era importante, porque en la medida que ellos entendieran el plan de salvación de Dios, ellos iban a comprender los acontecimientos que iban a suceder en el futuro próximo. Ellos iban a entender todos aquellos momentos que iban a suceder, y de esa manera ellos iban a estar preparados. Ahora, hermano, esta verdad es importante que aún hoy en día nosotros la reconozcamos,
porque es necesario que podamos comprender el plan de salvación de Dios. Ahora, cuando ya se ha cumplido, cuando ya Jesús ya ha muerto en una cruz, ya ha resucitado, pero es importante comprender que los efectos de esa muerte de Jesús siguen estando presentes, siguen estando vigentes para nosotros. Ese plan de salvación, hermanos, en el cual, como dijo el Señor, era necesario que Él fuera entregado en manos de los pecadores, era necesario que le dieran muerte, y era necesaria su muerte, porque solo con el derramamiento de una sangre pura, los pecados de la humanidad iban a ser limpios. Ahora sabemos entonces que el Señor estuvo dispuesto a morir en una cruz para darnos vida. El Señor, obedientemente, Él decidió tomar la copa o tomar el trago amargo, como le llama el Evangelio, para que de esa manera poder salvar a la humanidad. Eso fue lo que Jesús hizo. Y el Señor entonces le explicaba a sus discípulos, así como hoy en día también quiere que nosotros podamos entenderlo. Ahora, al llegar a Cafarnaúm, y una vez ya en casa, les preguntó Jesús, ¿de qué discutían por el camino? Pero oiga, ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Veamos, hermanos, cómo Jesús les está presentando la razón por la cual Él debe de ir a Jerusalén, la razón por la cual es necesario que Él vaya, pero que allá en Jerusalén le espera la cárcel, le espera la muerte, le espera el rechazo, le esperan los golpes, le esperan los insultos. Ahora, los discípulos no lo habían entendido así, y es porque recordemos que ellos esperaban un Mesías guerrero. Entonces ellos esperaban que cuando el Mesías viniese, el Mesías iba a destronar a Herodes, iba a destituir, ¿verdad?, a Herodes, iba a expulsar al imperio romano e iba a instituir su reino, su gobierno. Pero ahora que han encontrado a Jesús y que claramente le han dicho, tú eres el Mesías, ellos dicen, ahora comienza el reino de Dios. Y el hecho de ir a Jerusalén era, según los discípulos, con esa intención de ir y restaurar el reino de Israel. Ir a Jerusalén, que dicho sea de paso, fíjese que es bien importante, porque a este viaje de Jesús a Jerusalén, los teólogos le llaman el camino a la cruz, pero la Biblia le llama el camino a Jerusalén, cuando los judíos que vivían en el interior del país tenían que ir a la capital, y de acuerdo al trámite que ellos debían de ir a hacer, así ellos decían, tengo que ir a Jerusalén o tengo que ir a Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Jerusalén era, por llamarlo de una manera, de acuerdo a nuestro contexto, era el centro de gobierno de Jerusalén. En Jerusalén era donde estaba el Sanedrín, ¿verdad?, donde estaban las autoridades de Jerusalén o de todo Israel. Pero también era Jerusalén todo el sistema de gobierno, y Jerusalén obviamente era la ciudad. Ahora, en realidad, Jesús va
a enfrentarse a Jerosólima. Pero eso era lo que más les confundía a los discípulos, porque para ellos ir a Jerosólima, enfrentarse contra el Sanedrín, enfrentarse contra el imperio, enfrentarse contra los fariseos, saduceos, escribas, era enfrentarse entre el enfrentamiento entre el Mesías, que traía el reino de Dios, y Jerosólima, que era el modelo de gobierno en Israel. Ellos entonces decían: hoy es el momento, vamos. E iban ellos con la idea de ir a arrebatar el gobierno de Israel. Pero Jesús no va con esa idea. Jesús va con la idea y con el mandato del Padre de ir y morir en Jerusalén. Como él mismo les dice, morir para resucitar al tercer día. Pero por esa razón es que eran dos enfoques distintos. Jesús con un motivo, un propósito de su viaje, y los apóstoles por otro lado, ¿verdad? Los apóstoles con otra idea, los apóstoles con otra mentalidad. Ahora, por esa razón es que cuando llegan a Cafarnaúm y el Señor les pregunta de qué discutían, ellos venían discutiendo sobre quién era el más importante. Ahora, ¿por qué se preguntan quién era el más importante? Porque, de acuerdo a lo que ya expliqué, Jesús va a arrebatar el gobierno de Israel. Entonces, ellos dijeron: bueno, aquí los más importantes son los que van a tener los mejores cargos. O sea, los más importantes son aquellos que van a estar en los mejores lugares de autoridad. Pero vea, esa era una discusión entre todos los apóstoles. Y yo le podría decir que cada uno de ellos daba razones por las cuales eran los más importantes. Ya nos imaginamos, ¿verdad?, ese diálogo que la Biblia pues no lo presenta, pero es fácil poder nosotros imaginarnos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nos imaginamos al apóstol Pedro diciéndoles: miren, aquí yo soy el más importante porque yo soy del círculo más cercano de Jesús. ¿Se imaginan a Juan diciendo: no, aquí yo soy el más importante porque yo me recuesto en el pecho de mi Señor? ¿Se imaginan a Mateo diciendo: no, yo soy el más importante porque aquí yo soy el que conoce de finanzas, yo soy el que conoce, ¿verdad? Yo pues fui recaudador de impuestos, le dice Mateo, y por lo tanto pues yo tengo muchos contactos. Ya se imagina Judas, que le decía a Judas: miren, momento, aquí yo soy el más importante porque yo soy el tesorero. El maestro me tiene tanta confianza que yo soy el tesorero. Y hermano, podríamos mencionar las cualidades que, de acuerdo a los apóstoles, eran los que resaltaban la razón por la cual ellos eran los más importantes. Pero en realidad, esa búsqueda de poder era lo que movía a los apóstoles para pensar que ellos eran los más importantes. Ahora, cuando Jesús les pregunta, ellos se quedan callados. Pero Jesús, hermanos, conoce los pensamientos de los hombres. Aun cuando ellos se quedaron callados, el Señor sabía lo que ellos habían hablado. Y por eso vino Jesús y les dijo: si alguno quiere ser el primero, está bien, le dijo, pues que sea el primero de todos y el servidor de todos. Aquí, hermanos, hay un elemento bien interesante. ¿Quiénes son los más importantes en el mundo? ¿Quiénes son aquellos que ocupan los mejores cargos en el mundo? Probablemente aquellas personas que tienen dinero,
Probablemente aquellas personas que tienen más preparación académica, preparación política, aquellas personas que pueden ser pues modelos para este mundo. Pero ¿a quién es que Jesús ahora viene y exalta para poner en el primer lugar? Dijo el Señor: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Vemos cómo el Señor está cambiando la metodología, porque de acuerdo al mundo, el más importante es el que tiene más capacidad económica. De acuerdo al mundo, tal vez el que tiene más preparación, diríamos, académica, aunque no siempre es así, ¿verdad? Pero pensemos que se valora la preparación académica. Pero ¿de qué sirve, hermanos? Y esto creo que es importante, mire, para todos aquellos que tenemos el privilegio de servir a los demás, tenemos el privilegio de atender personas, etcétera, etcétera. ¿De qué sirve que usted tenga tantos títulos, querido hermano, si muchas veces no honramos esa enseñanza? Mire, ¿de qué sirve que nosotros ostentemos tantos títulos si muchas veces somos pesados, somos pedantes con la gente? Aquí es donde en el reino de Dios las cosas son diferentes. Jesús dijo que en el reino de Dios el más importante no es aquella persona el más preparado académicamente, porque insisto, ¿de qué sirve tanto título si no hay humildad? ¿De qué sirve tanto título si hay arrogancia, si hay soberbia? Pero Jesús dijo: el primero es el más humilde, el primero entre todos, dijo, es el que le sirve a todos. Por eso creo que es importante, si nosotros queremos ser el primero, dispongámonos a servir. De hecho, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, el Señor Jesús les da una enseñanza a los discípulos fuerte, cuando les dijo: ¿quieren ustedes ser importantes? Comiencen a lavarle los pies a sus hermanos. De hecho, después les dijo: lo que yo acabo de hacer ustedes no lo han entendido, lo van a entender después. A ese nivel el Señor puso el ser el primero, ser el que lava los pies a los demás, ser el que le sirve a los demás. Por esa razón es que debemos nosotros de comprender que en nuestra vida estamos llamados a servir. Lamentablemente hoy en día la humanidad no quiere servir, todos quieren ser servidos. Usted le pregunta a los jóvenes por qué están estudiando la carrera que tal vez en este momento están estudiando en la universidad, y la mayoría le va a decir: porque yo quiero vivir bien, porque yo quiero ganar bien, porque yo quiero tener mi casa, mi carro, yo quiero tener una vida pues más holgada, ¿verdad?, económicamente hablando. Y eso no es malo, eso no es malo. El problema es que se olvidan que todo lo que Dios nos permite aprender es para que sirvamos, para que lo desarrollemos en obediencia a Dios y en responsabilidad y compromiso con los hermanos. Por eso, queridos hermanos, creo que en el mundo los más importantes pueden ser tal vez aquellas personas que generan, ¿verdad?, más arrogancia. En el reino de Dios, el más importante es aquella persona, como Jesús ya lo hará y lo hace en el Evangelio de hoy, aquellas personas que no son tomadas en cuenta. Claramente el Evangelio termina diciendo que Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Ahora,
Muchas veces tomamos este texto y lo contextualizamos en nuestro tiempo. Hoy en día los niños son lo más importante, pero en el siglo I y en la cultura judía, los niños eran lo peor. Los niños eran la clase más desprotegida, porque la mentalidad judía era que una persona, entre más anciano es, merece más respeto y tiene más sabiduría. Y ellos decían, los niños son personas inexpertas, son personas en proceso de formación, son personas que no merecen. Más los adultos y especialmente los ancianos sí. Pero ahora viene Jesús y les dice, el que recibe a este niño, a mí me recibe. Obviamente con ese grado de humildad y de obediencia. Por eso, queridos hermanos, en este día, dispongámonos a servir, pero especialmente a servirle al Señor, para que nuestro servicio le sea agradable a Dios y sea un testimonio ante todos los hermanos, ante todo nuestro prójimo. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer.